referencia diagnóstica. Esta es una pregunta tanto en el final y en el caso clínico. ¿Cuáles son las posiciones de referencia diagnóstica? Tienes que saber, pues, en qué posiciones evaluaste al paciente para decir que no estás en óptimas condiciones y son favorables todavía. O son una oclusión dentaria compensada. ¿En qué evaluaste? Máxima. ¿Qué más? Laterotruida derecha, izquierda, protruida y relación céntrica. Ahí están tus posiciones, ¿no? SSMI, eso es lo que vas a evaluar con las características, a ver si tu paciente tiene esas características, ¿sí? Luego vas a evaluar protruida, laterotruida derecha, izquierda, derecha y finalmente relación céntrica. Esas son tus posiciones de referencia diagnóstica. Hace unos 4 días, me llegó a la consulta una mamá de ustedes. No puedo decir de quién. No, para que atienda a mi mamá. Listo, le quité la restauración que tenía, que estaba media rota, filtrada, y le puse una resina. Oye, Doc, qué lindo. Espérate. Vamos a evaluar el MI, le dije. Puse un papel y comencé a morder el paciente. ¿Y qué tenía que yo observar? La relación primero cúspide-fosa, que se dé. Eso es facilito, porque todo el mundo hace una cúspide. Al menos que ya seas muy brutal y hagas todo plano y no te des cuenta que las molares tienen cúspide, pues, ¿no? Que sería muy raro que alguien me diga, no, que está bonita mi molar y sea toda plana, ¿no? Lo mínimo que hacen son un par de pirámides, ¿ya? Y esa pirámide, que le dicen cúspide, va a una fosa y una va a un reborde. Y hasta ahí todos llegan. Pero evalúa más allá. Ese contacto tendría que ir uno a fosa, uno a reborde, y debería contactar con 2 dientes. Si es inferior, con su antagonista, y su mediato, anterior o posterior, anterior, ¿ok? Entonces, cuando le hice, el paciente dijo, ya está doctor, no siento nada. Y la alumna dijo, ya está doctor, qué rápido, espérate, porque tengo que evaluar protruida, laterotruida derecha, la que flojera, doctor. Lo que pasa es que tu mamá no es una ardilla, le dije, que come así. Tu mamá mastica normalmente de todos los movimientos. Dijo, ay, verdad, doctor, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a dar una manzana? La tiene que jalar oclusión, le dije, señora. Entonces, lo que va a hacer es decirle al paciente, enseñarle que haga los movimientos que ya sabemos, protrusión, laterotrusión derecha, y llevarlo a RC y ver con el papel articular o el hilo, que ahora les vamos a enseñar a usar en esta semana, si el diente se llega a atracar ahí. Y lo contrario, si eso ocluye, tú dirás, esa resina está bien. Y recién ahí le das el alta, la pules y queda. ¿Ok? Bueno, ya saben las características de la normoclusión en MI. Acá se las voy a poner un poquito. ¿Sí? El mortero pilón, el clase 1, el 2-1. Ahí están un poquito todas las características. ¿Ok? Esto es lo que podría ocurrir si no tiene mortero pilón. En la clase hemos estado evaluando una ficha, es la ficha oclusión. RIO significa RIO, relación interoclusal. Y la relación interoclusal siempre debería decir mortero pilón, cúspide estampadora o una fosa o reborde. Y estas son las que te podrían tocar. Una relación en tijera, no registrable si tienes el de arriba y no el de abajo. Una vis a vis, tijera o una invertida. ¿A qué voy? Que esto ya lo saben, así que lo voy a pasar. Y nos quedamos aquí. Estas son las características de la oclusión dentaria en MI, ¿cierto? ¿Las tienen en la cabeza? Relación incisiva y canina con overbite y overjet ideal, con acople, relación mortero-pilón que pueda dar axialización, una relación 2-1 que pueda brindar el máximo contacto, ¿ok? Es la característica. Yo quiero que entiendan esto así. Si la normoclusión es tu chico ideal,
¿Qué característica tiene tu chico ideal? Bueno, que sea alto. Y ser alto, ¿qué ventaja te da? Jugar básquet. Entonces, yo te pregunto, esta es la característica con la condición, ¿no? ¿Por qué condición? La condición se llama porque no solo tiene que ser clase 1, porque si tú dices solo clase 1, puede ser un clase 1 abierta. La condición es clase 1 con acople, es la condición, ¿ok? Entonces, decimos, si ser alto es una característica ideal, ¿qué ventaja me da ser alto? Jugar básquet, cargarte, no sé ya. Eso es ser alto, ¿ok? Entonces yo quiero que se pregunten en la cabecita, por ahí he lanzado otras clases, ¿ah? Si tengo esto que dice relación incisiva canina clase 1 con acople, es la característica del esquema oclusal ideal, ¿cuál es la ventaja que me da esa característica? Es lo que quiero que piensen. Y eso es lo que trata la clase de hoy. Ventajas, o también llamados fundamentos de la norma oclusión. Entonces, las ventajas en MI son de dos tipos. ¿Sí? Se llaman ventajas de tipo funcionales y ventajas de tipo mecánicas. Doc, ¿por qué ha puesto una cebolla y un palo? Porque dentro de eso quería explicar ¿qué es esto? El diente posterior que puede recibir fuerza vertical y el anterior no. Por lo tanto, aquí se da el máximo contacto dentario. Oye, ¿verdad, doctor? Usted dijo que por la relación 2-1 se da el máximo contacto dentario, que el mortero pilón justo nos permitía axialización y aquí solo se daba el acople. ¿Ok? Entonces, regresemos. Ventaja funcional. Existen de dos tipos en MI. Acuérdense, la norma oclusión tiene sus características. Hemos hablado en MI. En MI, esas características, ¿qué ventajas me dan? De dos tipos, funcional y mecánica. Dentro de las funcionales tenemos relación funcional óptima y otra llamada armonía funcional. Y dentro de las mecánicas tenemos estabilidad y distribución de fuerza. Y hablamos de dos tipos de estabilidad, dentaria oclusal y distribución de fuerzas oclusales y mandibulares. A ver, vamos más allá para interpretar. Relación funcional. ¿Una relación es de 1? No. Una relación es de 2. Bueno, de 3 en tu caso, pero de 2 es una relación, ¿ok? ¿Qué relación tienen los dientes para que la función sea óptima? La más eficiente, la mejor. Entonces, la ventaja es esta, que el tener clase 1 y mortero pilón ayudan a que la función sea mucho mejor. A eso se le llama relación funcional óptima. Vamos a ir más allá. Si yo tengo una mordida de clase 1, miren cómo hago el corte. ¿Y qué hago si tengo una mordida de clase 2? ¿En cuál me demoro más el corte? Si tengo un clase 3. Si te das cuenta, el ser clase 1 ayuda a algo que llamábamos al efecto cizalla, al cizallamiento. Y más aún, si es clase 1 con acople, yo siempre voy a cortar y llegar a ese punto. Porque si fuera clase 1 abierta, no tendría el cizallamiento completo. ¿Se da cuenta? Si fuera clase 2, claro, se genera un efecto cizalla, pero ¿qué? Me voy a demorar más en llegar a ese punto para el cizallamiento. Por eso que en relación funcional óptima, el ser clase 1 me da esa ventaja llamada relación funcional óptima, que significa que clase 1 es la mejor relación para que mi función sea eficiente. Igual el mortero pilón. Si choca cúspide estampadora fosa, ¿no se da una trituración y molienda mejor que se dé cúspide con cúspide? Sí, obvio. Entonces, la mejor relación para la función es el mortero pilón. ¿Se entendió?
Entonces, tanto en clase 1 anterior como el mortero pilón ayudan a la función. Todo eso ya sabías. Ya, y esa ventaja que ya sabías se llama relación funcional. Armonía funcional es otra ventaja funcional. ¿Y qué quiere decir armonía funcional? Armonía. ¿Qué significa armonía? Vivimos en armonía, paz. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la cabeza? Equilibrio, tranquilidad. Eso es armonía funcional, tal cual. Equilibrio, tranquilidad, paz. ¿Pero a quién? A todos los componentes. ¿Se acuerdan que la primera clase hablábamos de integralidad? Todos estaban relacionados. Y también hablábamos de interdependencia. Si la oclusión dentaria es alterada, modificada a lo que debería tener, o sea, la norma oclusión, va a alterar totalmente en los otros componentes. Si tienes un clase 3 abierta, eso va a alterar el cóndilo y al músculo. Si tienes un clase 1 profunda, clase 2 profunda, va a alterar al cóndilo y al periodonto. ¿Por qué los altera? Porque el sistema es integral, pues. Y también porque tiene la característica de interdependencia. Por lo tanto, si tú alteras algún componente, se van a alterar el resto. Y por ende se va a alterar la función. Armonía funcional. Si tú le quieres dar equilibrio, paz, tranquilidad, confort a los otros componentes, deberías tener una relación incisiva clase 1 con acople. ¿Por qué? Ponle que no tengas acople y que tengas contacto. Eso no va a tener problemas en los músculos de aquí, en el ATM. Es más, el periodonto no va a recibir tanta fuerza que se va a retraer. Entonces estás hablando de que la armonía funcional te da el clase 1. Mortero pilón. Claro, si tiene mortero pilón, tiene axialización. Si se axializa bien la fuerza, el periodonto va a recibir una buena fuerza, no se va a reabsorber. Por lo tanto, la articulación y el músculo no van a hacer tanto trabajo. Y relación 2-1, si tienes el máximo contacto de dientes, obvio que vas a tener el equilibrio de los demás componentes. ¿Se entendió? Lo que estamos haciendo ahorita es, no solo tenías que decir que tu chico ideal era bonito, tienes que justificar, fundamentar por qué bonito es una característica ideal. Y ahorita estamos haciendo eso, fundamentando o diciendo la ventaja. Por eso se llama fundamento de la norma oclusión o ventaja de la norma oclusión. Las características no solo las decimos, sino tiene un porqué. ¿Se entiende? Señor, no se me duerma. Ok. Luego vamos a las ventajas mecánicas. En las ventajas mecánicas tenemos dos: la estabilidad y la distribución de fuerza. Si hablamos de estabilidad en MI, tenemos dos tipos de estabilidad. Una llamada estabilidad dentaria. Lo hablamos en una tercera clase o en la segunda clase. ¿Qué es la estabilidad dentaria? La estabilidad del diente en su alvéolo. El diente puede estar estable en una correcta posición siempre y cuando existan dos cosas. Primero, que existan los contactos, tanto interoclusales e interproximales, y que no haya una fuerza que aplique en ese diente y la pueda mover, como chuparse el dedo, morder un lapicero. ¿Ok? Entonces, todo diente está en su posición. Y una tercera, si el periodonto está enfermo, también podríamos decir. Entonces, todo el diente tiene estabilidad dentaria siempre y cuando tenga, ¿quién? Sus contactos interoclusales e interproximales. Segundo, voy a evaluar el periodonto si no tiene movilidad. Y tercero, si no hay otra fuerza que esté aplicándose en el diente, que puede ser una fuerza externa. Chuparse el dedo, morder el lapicero, morderse las uñas, etcétera, etcétera. Entonces, van a tener que evaluar si su paciente tiene armonía funcional, sí. ¿Y cómo evaluarías si tiene relación funcional óptima y armonía funcional? Bueno, evalúa a tu paciente de caso clínico, porque su paciente de trabajo todos tienen esto, pues. Por eso que algunos me decían, Doc, ¿puede ser mi paciente de trabajo? Si tu paciente de trabajo está bien, ¿qué vas a evaluar? Yo te tendría que preguntar, supuesto, ¿qué pasaría si tu paciente pierde esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza? Entonces, si tú me traes un paciente ya alterado, puedes hablar un montón. ¿Cómo evalúas si tiene armonía funcional? Verifica si otro componente está alterado
por el problema que ha perdido el MI. Si perdió el máximo contacto por pérdida de piezas dentarias, dime cómo eso repercutió en los otros componentes. Si tiene, si no tiene 2-1, tiene mordida 1-1, o el de arriba con el de abajo no chocan porque no tiene el de abajo, dime cómo el 2-1 alteró al componente neuromuscular, al periodonto. Es más, cuando no tiene su contacto, ¿qué pasa el diente? No se extruye y el periodonto no se retrae. Ya pues, desde ahí está alterando el periodonto. Tienes que evaluar la armonía funcional. Si no tiene la relación funcional óptima. Relación funcional óptima, ¿qué tal que usted corta, desgarra, tritura, hace molienda? Bien. Cuando usted corta, puede cortar, tiene un solo diente. Sí, puedo cortar. Se demora, sí, también me demora. Eso tienes que averiguar, mirar, observar. Bueno, en estabilidad dentaria, claro, vas a tener que evaluar con tu sonda periodontal y con tus espejitos qué dientes se mueven y si el diente tiene movilidad. Y es que los dientes, cuando pierdes el contacto, no es enseguida que se echan, es con el tiempo, ¿cierto? O sea, yo quito el diente de aquí y van a pasar meses donde el diente va a mesializarse de todas maneras. Y yo tendría que evaluar si actualmente ese diente tiene movilidad o está cambiando su posición por una falta de estabilidad dentaria. ¿Ok? Estabilidad oclusal. También lo mencionamos en la clase 5 o 6. ¿Qué es la estabilidad oclusal? La estabilidad de la mandíbula gracias a las piezas posteriores. Y es que cuando nosotros llegamos a MI, nuestra mandíbula encaja y tiene que estar estable. Y la estabilidad la da las que contactan. ¿Quiénes contactan en MI? Los dientes posteriores. Entonces, ¿cómo yo me diría si mi paciente tiene estabilidad oclusal? Tendría que evaluar si tiene piezas posteriores y si esas piezas posteriores me están dando soporte. ¿Se acuerdan en la clase pasada? Yo dije que el paciente tiene pérdida de soporte posterior. Quiere decir que no tiene estabilidad oclusal. Ha perdido la estabilidad oclusal. Al encontrarse una pérdida de soporte, obvio, no tiene estabilidad oclusal. ¿Se entendió? Señor Succe. Si no, vaya a comprarme una gaseosa y se compra una. Distribución de fuerzas oclusales. Escuchen, y para la estabilidad oclusal tiene que haber criterios. Primer criterio, miren. Yo tengo dos premolares acá. Cada premolar, ¿cuántos contactos tiene? 2. Las premolares tienen 2, pues, ¿no? Porque una choca con 2 dientes, una cúspide, y las molares tienen 3, pues, ¿no? Una que va a un reborde, una que va a una fosa y la otra que va a un reborde. Vamos a pensar, para que no lo cuenten así, vamos a pensar que la premolar choca con uno, la otra premolar choca con otro, y las molares chocan con 2, ¿ok? Entonces, 2 contactos en molares, si tienes 2 molares son 4. Y con un contacto en premolares serían 6. 6 patitas acá y 6 patitas acá, ¿ok? Si yo le quito una patita, tengo una pérdida de soporte. Voy quitando patitas y hasta cuántas patitas yo podría decir tengo pérdida o ya pasé a la etapa llamada ausencia. Y eso es importante evaluar la pérdida de soporte o la ausencia de soporte. El término ausencia significa que ya no tengo. Entonces cuando ya no tengo dientes, obvio, cuando ya no tienes ausencia. Pero si tienes un solo paro oclusal, ¿tú todavía dices que tienes pérdida o ausencia? Ausencia. Entonces, para que entiendan, la pérdida significa el ir disminuyendo, pero que todavía tienes el soporte. Y para tener el soporte, yo necesito observar que exista simultaneidad. ¿Por qué? Todos se han ido a comerse un ceviche, a tomarse unas chelas, y sus patas de sus mesas tienen 4, y cuando una está corta, la mesa tambalea. Es que no tiene simultaneidad, pero tiene las 4 patas, pero las 4 no chocan a la vez. Eso se llama simultaneidad de contactos. Y eso es lo que tenemos que evaluar. Si los contactos son simultáneos y la mandíbula tiene estabilidad. Y si tiene estabilidad oclusal, decimos que tiene pérdida. Cuando ya no encontramos estabilidad, diremos que tiene ausencia. Distribución de fuerza.
La distribución de fuerzas se divide en dos, oclusales y mandibulares. Y es que oclusales se llama la repartición, distribución es la repartición de fuerzas en los dientes. Oclusales, ¿de qué dientes hablaremos? De los posteriores, principalmente, porque todos los dientes reciben fuerza. Los incisivos sí reciben fuerza, acoplan, chiquititas, pero reciben. Y es que por la característica tanto a nivel oclusal y radicular, el sistema mismo reparte las fuerzas porque el diente tiene la condición. Es como si yo comprara una pizza ahorita gigante y diría, señorita que se está durmiendo, no va a recibir ni un pedazo de cuarto de pizza, vas a recibir un tercio. Pero los que están atentos van a recibir un pedazo. Tú, la mitad. ¿Ok? Entonces voy a repartir de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Peor aún, si tenemos que cargar, todos tenemos que cargar la mandíbula, señorita, ¿a ti te daría 2 pedazos? ¿No? ¿Cuántos pedazos te daría? Si tienes que cargar, ¿cuánto vas a trabajar tú? No, yo soy un incisivo central inferior, yo voy a trabajar poquito, tomo un medio pedazo. Si hablamos de cargar. Entonces, ¿quiénes son los más capacitados de cargar? Porque hablamos de distribución de fuerza. Los posteriores. Entonces, esos son los principales. Entonces, doctores, ¿cómo voy a evaluar la distribución de fuerzas oclusales? Si voy perdiendo piezas posteriores, diré que voy perdiendo mi distribución de fuerza, porque esa repartición de fuerza, ¿a dónde se va a ir? Ustedes van a ver que las premolares que reciben más fuerza van a tener abefracciones o de repente van a tener desgastes, atricciones. Y es que por más que están capacitadas, están recibiendo más de lo debido. ¿Ok? ¿Se entiende? Igual los dientes anteriores pueden vestibularizarse porque no están capacitados a recibir la fuerza a nivel oclusal. Y mandibulares significa repartir la fuerza correcta a nivel condilar. Y es que en el cierre no solo se reparten a nivel dentario, sino también a nivel condilar. ¿Y cuándo no voy a tener? Porque es consecuencia mandibular de la oclusal. Cuando voy perdiendo la oclusal, voy a tener complicaciones en la mandibular. ¿Y cuál es el signo clínico que voy a encontrar? Ruidos, dolor, desviación del patrón de movimiento, ¿sí? Alguna molestia a nivel condilar. ¿Se entiende? Vamos. Todo eso solo es MI. Bueno, eso era una explicación del tipo endodocrino. Voy a seguir. Entonces, esa es la relación funcional óptima, la mejor relación para poder hacer la función, sea trituración, molienda, corte, desgarro, ¿sí? Es la mejor relación que tiene para una función eficiente, ¿ok? Donde el trabajo es menor, donde el trabajo es más rápido, donde puedo hacer el corte, trituración, molienda para la formación de bolo alimenticio de la mejor forma, y eso es teniendo las características que hemos mencionado. Armonía funcional, el equilibrio, la condición que se da para darle un confort a los otros componentes, ¿sí? Y por ejemplo, si tenemos eso, nuestro ATM, nuestros músculos, nuestro periodonto se va a sentir satisfecho, por decirlo así, se va a sentir tranquilo, confort a esa fuerza que se está distribuyendo a nivel dental. Y ese equilibrio significa armonía funcional. Y la estabilidad dentaria, oclusal, distribución de fuerzas mandibulares oclusales, lo hemos mencionado, dentaria, a través de los contactos interproximales, interoclusales, ¿sí? Para que el diente esté en su posición, va a depender también del periodonto y de una fuerza, que no se genere una fuerza externa, ¿sí? Para eso tiene que haber, ¿quién? Los contactos. Si están los contactos, tengo estabilidad dentaria y gracias a esos contactos yo voy a poder estabilizar todos mis dientes que estén en su posición. Cuando yo pierdo los contactos, pierde el diente, pero al perder dientes pierdo los contactos. Hay algunos dientes que por las fuerzas constantes, el CAF y eruptiva, van a modificar su posición. Y a eso digo, como ese diente ahora, ya no tiene estabilidad dentaria.
se ha extruido, ¿ok? Ya no tiene estabilidad dentaria. Entonces, si el paciente tiene 20 dientes, ¿cuántas estabilidades dentarias voy a medir? 20. Si el paciente tiene 8 dientes, 8. Si tiene los 32, 32. ¿Sí? Se mide la estabilidad de cada diente. Doc, ¿y qué? ¿Voy a estar midiendo uno por uno? Obvio, pues si tiene el del costado y el de abajo ya no miden, pues, porque si tiene, tendrías que medir en cuáles, en los que tienen la ausencia del antagonista o del diente de al lado. Miren cómo ahí ha perdido su estabilidad y ahora busca su estabilidad alterando su posición, ¿no? Por ejemplo, un paciente con mordida abierta, ¿no? Este paciente, al no tener acople, no tener un contacto, ¿tendrá estabilidad dentaria en los dientes anteriores? No. Miren cómo al no tener estabilidad dentaria tiene recesión a nivel gingival. El incisivo trata de buscar el contacto. Doc, ¿y por qué no se cierra? ¿Por qué no se extruye? Porque tiene la lengua, pues, puede el respirador bucal y eso evita de que pueda contactar o extruirse totalmente. La estabilidad oclusal, la estabilidad de la mandíbula por los contactos posteriores, ¿sí? Se va a lograr cuando nosotros hacemos el cierre y tenemos todos los contactos, se va a dar la distribución del contacto, el máximo contacto, la simultaneidad del contacto y nuestra mandíbula se va a sentir conforme. Por ejemplo, este paciente tiene estabilidad porque tiene todas sus piezas posteriores. Al tener estabilidad, la mandíbula encaja y se siente estable. Pero en estos casos, ¿sí?, no tiene tanta estabilidad, en este caso menos, ¿sí?, y va perdiendo estabilidad al perder los contactos, ¿no? Y esta es distribución de fuerzas, es la repartición de fuerzas a nivel más en posterior, en regular en premolares y menos en anterior, ¿no? Entonces, el paciente perdió dientes anteriores, ha perdido la distribución de fuerzas oclusales, ¿verdadero o falso? Ha perdido, el paciente perdió las dientes anteriores, ha perdido la distribución de fuerzas oclusales, falso. ¿Por qué? Porque depende de quién, de las piezas posteriores. Lo que ha perdido, vamos a verlo adelante, que es la guía anterior, ¿sí? Entonces, la distribución de fuerzas oclusales, ¿quién es el protagonista? Las piezas posteriores. En muy poquito grado, el anterior. Y distribución de fuerzas mandibulares es la consecuencia de no tener oclusales, vas a dañar el cóndilo y eso es la sintomatología condilar, te va a indicar una distribución de fuerzas mandibulares incorrecta, ¿no? Pierdes piezas posteriores, todo se va a la fuerza adelante y también se va a nivel condilar, causando ahí una alteración en la posición dentaria, una mordida abierta anterior y un problema, un DTM, una disfunción temporomandibular en la articulación, ¿ok? Entonces, para concluir, eso es la normo-oclusión con sus ventajas o fundamentos, como lo quieras llamar, funcionales y mecánicos en estática, ¿ok? Pasamos a dinámica. Casos. Ya, vamos a un par de casos, ¿ya? Casos, ¿tiene o no tiene? Todo. ¿Por qué? Porque tiene normo-oclusión, pues. Ya, ahora sí. Caso, ¿tiene o no tiene? Obvio, no tiene. ¿Qué no tiene? Díganme. Pieza. ¿Qué ventaja no tiene? ¿Distribución de fuerzas oclusales tiene? Mandibulares. Evaluaste el cóndilo, pero lo más probable es que no tenga, ¿no? Ya. ¿Y aquí tiene armonía funcional? ¿Por qué no tendría armonía funcional tu paciente? Y al faltar dientes, ¿qué va a pasar? Su función no va a ser eficiente, no va a poder hacer aquí, ¿qué no va a poder hacer? Trituración, molienda y desgarro tampoco, ¿no? O nada, quizás no sé si tiene abajo. Ya, este sí no puede ser ni córnea, ¿sí? Ya. Dígame, ese paciente, hablemos no solo de la función masticatoria, ¿va a poder hablar? Algunas palabras. Oh, sí, doctor, sí puede hablar. Ok, pronunciar correctamente, y yo me equivoqué. ¿Va a poder pronunciar correctamente? No, algunas palabras necesitan justo las piezas posteriores para poder mencionarlas. ¿Sonreír? ¿Tú crees que ese paciente sonría? Sí, depende, ¿no? Deglutir va a poder.
Obvio, sí, doctor, deglute. Ok, deglutir bien, formar el bolo alimenticio, hacerlo chiquitito y deglutir, ¿podrá? Entonces, mira, has evaluado la oclusión dentaria solo en MI de ese paciente. Dime, posterior a tu evaluación de la oclusión dentaria, dime, ¿tu oclusión o sistema es funcional o no funcional? O sea, ¿es patológico o fisiológico? Patológico. Si es no funcional, es patológico. Ok, mira, solo hemos evaluado la norma oclusión en... No, eso ya se sabía. Ok, yo te voy a preguntar, ¿tu paciente tiene armonía funcional, señor Succe, que se quedó dormido? ¿Tiene armonía funcional, sí o no? El caso 1. No. ¿Qué podrías observar o qué has observado? Invéntame, ¿ah? ¿Qué has observado en tu paciente para decir que no tiene armonía funcional? ¿Ah? Esa será la respuesta. No tiene armonía funcional. Ya. ¿Qué has observado para decir que no tiene armonía funcional? Que no tiene premolares y caninos. Ya. Vamos. ¿Qué han podido observar? ¿O qué observarían? Al no tener distribución de fuerzas, estabilidad, todo lo que va a tener de todas maneras es problema en otros componentes. Miren la reabsorción que tiene a nivel ósea. Vas a ver en los cóndilos cómo van a estar uno más arriba, ¿sí? Más adelante vas a ver que uno está arriba y el otro está abajo. Vas a ver aplaneamiento de la eminencia articular. Entonces, claro que sí, esos pacientes van a tener problemas. Es más, les he dejado un artículo en el campus virtual que habla sobre la pérdida posterior, o sea, la ausencia y pérdida de soporte relacionado a la disfunción temporomandibular. Hay una relación causa-efecto. Si tienes pérdida de soporte o ausencia de soporte, generas una disfunción temporomandibular. Leanlo. Bueno, este paciente tiene estabilidad dentaria. ¿Cómo saben? Muy bien. Y miren, si le van a tomar su plaquita, miren, si le toman su plaquita, ahí está. Miren esas piezas. Miren el ensanchamiento del espacio periodontal, la reabsorción del hueso. Miren el hueso hasta dónde está. Esta pieza, todo esto se moverá, pues, porque solo tiene anclado este pedacito. Doc, no se mueve. Quítale el cálculo, a ver cómo se mueve. Este paciente, ¿qué me podrían decir? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene bueno tu paciente? Nada. Es como que si tú dices, papá, hoy día va a venir el chico ideal, y viene tu flaco, ¿no? Y tú dices, tu papá dice, no, esto no era lo que me esperaba. Algo así. Así llega el paciente. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Rehabilitarlo. Trata de darle las características de la norma oclusión. Este paciente ha perdido lo que se llama la dimensión vertical oclusal. Entonces, si ustedes no lo montan en RC o no lo rehabilitan en RC, aquí va a entrar un diente de este tamaño, acá va a entrar un microdiente, acá no va a entrar dientes. Entonces tendrías que aumentar la dimensión, retruirlo, estabilizarlo por los cóndilos y poner tu jig de Lucía. Doc, ¿y cómo pongo jig de Lucía ahí? No podrías, tendrías que poner una placa base rodetes. Por eso que estos casos dije, no se pueden traer porque están llevando oclusión 1. Eso lo van a ver en remo y en completo. Ya, sigo, porque si no me estoy demorando mucho, ya. Vamos acá, ya. Ahora, esa es la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? ¿Tu paciente tendrá esas ventajas? ¿Sí? ¿No? ¿Cuáles no? ¿Cuáles todavía un poquito? Porque puede ser que tenga un poquito todavía. ¿Cuáles ha perdido totalmente? Y le darás un check o un aspa, pues, ¿no? Ya, ahora pasamos a dinámica.
En dinámica es importantísimo el overbite y el overget. Pregunta, caso clínico. Dime, ¿por qué es importante el overbite? Sí, pero no, porque el de arriba tiene que cubrir el de abajo. Ya, pero ¿por qué es importante? ¿Para qué? No, no tiene que ver con la mordida. ¿Para qué es importante el overbite? Para la desoclusión, porque si no tienes overbite, nunca vas a tener desoclusión. El overbite se relaciona, es importantísimo para generar un mecanismo de desoclusión. Entonces, ahí, si tenemos el overbite, generamos la desoclusión. Tú vas a tener que tomar foto así a tu paciente, en MI, frontal, MI, lateral, y luego me vas a tener que tomar así, en protruida. Vas a tener que poner el hilo atrás, hacer que el paciente ponga vis a vis y jalar el hilo. Y si se atraca, vas a tener que ir tomando fotos donde, en qué dientes se van a ir atracando. Doc, ¿se atraca atrás? Ok, tómale foto. Le dices que abra un poquito, pasas ese diente, nuevamente vis a vis, jala, jala, jala. Doc, ¿se atracó acá también? Toma foto. Pasas ese diente, le dices que abra un poquito, pasas ese diente, jala, jala, jala. Ahora sí, se atracó en el incisivo. Y así tendrías que ver. Si al final no se atraca en el incisivo, todos son contactos interferentes. Si se atraca en el incisivo, ¿qué dirás? Que es un contacto acompañante, porque todavía el incisivo, ¿qué está haciendo? Guiando el movimiento. ¿Se entendió o de nuevo? De nuevo. Hay dos posibilidades. Que choque atrás y se atraque el hilo. Ok. Yo puedo establecer ahorita que ese es un contacto acompañante o interferente. Sí. ¿Cómo? Viendo que los incisivos estén abiertos. Porque si choca atrás y los incisivos están así, los incisivos no guían la protrusión. Pero si los incisivos chocan, yo tengo que evaluar si ese contacto, cuando saque el hilo y jale, el hilo se atraque en los incisivos, porque si no se atracara, ¿qué significa? Que es un contacto interferente, que el incisivo no guía el movimiento. Obvio, si es notorio, sí, pero a veces parece que contactan algo, pero el hilo no se atraca ahí. ¿Ok? Aquí, esto es lo ideal, tendríamos que ver eso. Y esa característica que es el contacto de borde a borde y la desoclusión posterior, ¿sí? Bilateral en el caso de protrusión, es la característica que me va a dar. No solo tiene que contactar los incisivos, sino tiene que generar una desoclusión. ¿Qué puede pasar? Que haya mucha desoclusión. Ok, eso es malo, ¿sí? Mucha desoclusión. Puede generar poca desoclusión o nunca nada de desoclusión. En los clase 3 vis a vis nunca se genera desoclusión. En la mordida abierta nunca se genera desoclusión, ¿sí? Y en la mordida profunda se genera demasiada desoclusión. En cualquiera de esos tres casos, sea contacto borde a borde, mordida abierta o mordida profunda, está mal. ¿Cuál sería menos malo? Esa es la pregunta. Entonces, veamos así. Si se genera mucha desoclusión, pero la desoclusión es buena, doctor, entonces clase 3, que no se genera, mordida abierta, que no se genera, eso es menos malo que clase 2. Lo que pasa es que de mucha desoclusión el cóndilo se va a trasladar demasiado y al regresar va a tener dificultad y eso va a generar un golpe a nivel del cóndilo inferior, o sea de la mandíbula, con el temporal, y eso va a generar un desgaste. Por lo tanto, el más malo de estos tres sería la clase 2, mordida profunda, porque a nivel condilar es mucho más perjudicial. En cambio, a nivel dentario, el clase 3 es mucho más malo. ¿Por qué? Porque el clase 3 no distribuye nada fuerzas a nivel dentario, pero a nivel condilar, el clase 2 es el más malo. A nivel muscular, ¿el clase 2 o clase 3? El clase 3 es mucho más malo. Entonces tú tendrías que evaluar si la sintomatología del paciente, ¿sí?,
si está relacionada, por ejemplo, es un clase 2 y todavía no tiene dolor condilar, es una característica fácil de adaptarse, el paciente se ha tolerado, se ha adaptado. Si es un clase 3, el músculo le está doliendo, es una característica difícil de adaptarse. Ok, vamos aquí. Laterotubia derecha, laterotubia izquierda, desoclusión en el cóndilo de trabajo, en el cóndilo de no trabajo, ¿sí? Tanto en canina derecha e izquierda. Eso es lo que debería pasar, miren, que solo se atraque en incisivos, en caninos, miren, desoclusión de trabajo y de no trabajo. Solo en caninos, desoclusión de trabajo y no trabajo. Es lo que idealmente debería pasar. Doc, se atraca en todos mis dientes en trabajo, entonces tienes una función en grupo. Eso es malo, pero no tan malo, es fácil de adaptarse. Es tolerable. Entonces, si tú tienes contacto de borde a borde, incisivos y caninos y desoclusión, sea bilateral o del lado de trabajo y no trabajo, tienes lo ideal. Lo ideal tiene ciertas ventajas. A diferencia de estática, aquí en dinámica solo son 3, ya no son 6. ¿Cuáles son? Funcional, la armonía funcional, que es el mismo concepto, solo que la armonía no es mordiendo en fuerzas verticales, sino en fuerzas horizontales. Entonces, si la armonía me la daba los dientes posteriores porque se distribuía mejor la fuerza y por ende causaba equilibrio a los otros componentes, ¿cómo doy la armonía aquí? Desocluyendo, ¿sí? En fuerzas horizontales desocluyo y el cóndilo no recibe otro tipo de fuerza, el músculo no está jalando y el periodonto no se está reabsorbiendo. Entonces, esa es la armonía funcional en dinámica. Y las ventajas mecánicas o fundamentos mecánicos serían la estabilidad llamada mandibular y la distribución de fuerzas mandibulares, que es el mismo concepto del anterior, la correcta repartición de la fuerza a nivel condilar. El concepto nuevo aquí es estabilidad mandibular. ¿Y qué es la estabilidad mandibular? Lo dije en la clase pasada, es la estabilidad de la mandíbula gracias a los cóndilos y el contacto del borde a borde. Y es que cada vez que hacemos el corte o el desgarro, la mandíbula también se estabiliza. A ver, muerdan todo y muerdan la carne así, la mandíbula se estabiliza. Pero cuando nosotros hacemos el corte vis a vis o el desgarro, la mandíbula también se estabiliza. Pero Doc, si no chocan los de atrás, lo que pasa es que se estabiliza con los cóndilos y con ese contacto anterior, que lo vamos a ver ahora. Bueno, y si los incisivos chocan borde a borde y hay una desoclusión, significa que tienen la famosa guía incisiva, porque los incisivos están guiando el movimiento. Y si los caninos son los que guían el movimiento, tienen la famosa guía canina. Entonces, eso se llama la guía anterior. La guía incisiva y la guía canina del lado derecho y el lado izquierdo. ¿Y para qué sirve la guía anterior? Su nombre lo dice, para guiar los movimientos. Pero no solo guía los movimientos, también genera el mecanismo llamado desoclusión, para evitar o distribuir bien las fuerzas mandibulares y que el sistema siga teniendo armonía funcional, o sea, equilibrio entre los componentes. Entonces, miren, vamos a ver esto así. La armonía funcional igualito es la condición que se da de equilibrio a nivel condilar, muscular y del periodonto, ¿sí? ¿Cómo? Desocluyendo. Si desocluye, le da equilibrio a los otros componentes. Ok, entonces, al desocluir, la fuerza del cóndilo no está contactando, ¿sí? El cóndilo, al desocluir, no está recibiendo más fuerza, está contactando lo que debe y, por ende, tiene esa armonía funcional a nivel condilar. ¿Qué sucede? La clase pasada también expliqué, ¿no? Puse un papel, creo mi celular, y dije, este es el contacto anterior y estos dos de atrás lo llamo mi cóndilo, ¿no? No necesito algo más durito, se me va a caer esto de acá. El contacto anterior y mis dos cóndilos, ahí está. ¿Qué sucede si hay un contacto interferente? Este cóndilo deja de contactar, ¿sí? Y todo el apoyo se va al otro cóndilo.
hay mala distribución de fuerza mandibular. ¿Ok? Pero también no hay armonía. ¿Por qué? Porque este cóndilo recibe mucha fuerza y este músculo comienza a jalar para poder llegar nuevamente a condilar. Entonces se te contrae el músculo contrario. Normalmente cuando hay un interferente en el lado derecho, el cóndilo derecho es el que duele, porque todo el apoyo está en ese cóndilo, y el músculo del otro lado es el que también se siente fatigado, el que comienza a tener molestia. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Tú caminas con una piedra en el zapato en el lado derecho y por tratar, o sea, tú caminas con una piedra en el zapato en el lado derecho 10 cuadras y en esas 10 cuadras se te va a salir una ampolla, ¿dónde? En la planta del lado derecho. Ese es el cóndilo que se ve afectado del mismo lado. Pero para no, en la cuadra número 2, para no seguir pisando, ¿qué vas a hacer? Apoyar el otro pie y se va a fatigar todo el músculo del otro lado, es igualito. Entonces vas a causar una desarmonía o una falta de equilibrio en los otros componentes. ¿Ok? Por la falta de la desoclusión. Entonces, eso está muy relacionado. La estabilidad mandibular es el equilibrio de la mandíbula en dinámica. La mandíbula se equilibra a través del contacto del borde a borde, incisivo canino, y los dos contactos a nivel de cóndilo. ¿Y cuando no tienes estabilidad mandibular? Obvio, cuando tienes un contacto atrás, porque le causas un desequilibrio en la mandíbula. Entonces, si tienes un contacto, pero no, que es interferente, es acompañante, igual le estás causando una inestabilidad. Pero no es tan malo, igual le estás causando una inestabilidad. Porque no es tan malo, le vas a causar todavía algo llamado distribución de fuerza. Acá está, la distribución de fuerzas mandibulares, ¿no? Si el contacto es acompañante, bueno, sigue teniendo distribución de fuerza, ¿no? Pero si es interferente, ya no tienes distribución de fuerza mandibular. ¿Ok? ¿Cómo observas? A nivel del cóndilo vas a tener ciertos problemas, a nivel dental encuentras el contacto interferente. Esto es el tipo de empotramiento. Miren, todos mis dibujos estaban ahí, ¿sí? El diente pequeño puede recibir fuerza vertical, el diente empotrado más profundo, fuerza horizontal. ¿Ok? Eso también se explicó en clases anteriores. Entonces, tenemos el resumen que en dinámica, sea en protruir y el otro día, tenemos 3 ventajas. Una funcional y 2 mecánicas. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿cuántas ventajas hasta ahora estás evaluando? 6 en estática y 3 en dinámica. Ahora vamos a evaluar RC. También es necesario, claro, colocabas tus láminas de long y jalabas las láminas, y llegabas al contacto prematuro. Y cuando hallabas el contacto prematuro, tenías que medir cuánto tiene de deslizamiento, porque el deslizamiento te va a indicar si tienes una discrepancia amplia o pequeña. Entonces, primero, que el paciente, no van a encontrar ni un paciente raro que tenga esto, que el RC coincida con el MI. Esa es la característica de la norma oclusión, o sea, una oclusión céntrica. Eso no van a encontrar. Pero van a encontrar una oclusión habitual. En la oclusión habitual tendríamos que ver que pueda tener una discrepancia pequeña. ¿Para qué? Porque si el RC coincide con el MI, tendría las mismas ventajas, pues, porque el MI es igual al RC. Tendría las 6 ventajas que analizar. Entonces, piensen un poquito, estabilidad oclusal. Yo degluto, mi mandíbula se va hacia atrás. Vuelvo a cerrar, choco un diente. ¿Tengo estabilidad oclusal cuando tengo mi contacto prematuro? No. Pero ¿qué pasa si rápido llego a MI? ¿Tengo estabilidad oclusal? Sí. Entonces, lo que tú vas a tener que evaluar no es que solo tenga el contacto prematuro y decir, como tiene contacto prematuro, no tiene nada de esto. Porque eso lo vamos a ver en el 99% de la población. Entonces, doctores, ¿qué vamos a evaluar? Si ese contacto prematuro llega rápido a MI, o sea, el deslizamiento es rápido, todo esto se va a generar en tan poquitos segundos o milisegundos que el paciente no lo va a sentir. No va a sentir una falta de armonía, una mala relación, no va a sentir una falta de estabilidad ni de distribución de fuerza, porque rápido va a llegar a MI. Entonces, ¿qué vas a medir? El deslizamiento excéntrico.
¿Y cómo se mide? Llevas al paciente de RC, le pones las láminas de LOM, trazas una línea y cuando trazas la línea, ¿sí?, vas a hallar el contacto prematuro. ¿Cómo? Así. El paciente está en MI, voy a trazar una línea, ya está, ¡pam!, le pongo las láminas de LOM. ¿Ok? Esa línea que voy a pintar de otro color para que se entienda, esa línea morada, ¿sí?, ya no va a estar coincidiendo. No, ¿por qué no va a coincidir? Porque la mandíbula se ha ido más atrás, pues, y al irse más atrás se va a ir hacia un lado. Muy raro que coincida. Entonces, si coincide, tiene oclusión céntrica. Entonces tú vas a proyectar y ahora vas a medir cuánto mide eso. ¿Y eso qué va a ser? Tu deslizamiento en céntrica. Si eso es menor a 2 milímetros, eso está mal, pero recontra fácil de adaptarse. Es fácil de adaptarse, o sea, no es tan malo, es algo común que ahí todo el mundo se adapta. Pero si es mayor a 2 milímetros, evalúa en qué lado está, y si está en el lado derecho, qué cóndilo te debe doler. El lado derecho cuando palpas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, ese paciente tendrá guía anterior incisiva. Cuando ponga incisivos con incisivos, desocluirá. Puede ser, ¿no? Cuando haga canino con canino. ¿Ah? ¿Tendrá guía canina? No, porque no tiene el canino, pues. Nadie se dio cuenta. De este lado sí. Ya. Pero de ese lado no. Entonces, ¿yo puedo decir que tiene guía canina solo de un lado o tendría que evaluar las dos? Para decir que tiene guía canina, tiene que tener las dos. Si tiene media guía canina, digo, no tiene, pues, porque le falta la guía canina de un lado. ¿Sí? Entonces, aquí va a venir unos términos. Si tiene la guía incisiva y guía canina, derecha, izquierda. ¿Ok? Todo esto es la guía anterior. Entonces, yo puedo, así como encontré un trastorno en MI que se llama, ¿cómo se llama el trastorno? Pérdida de soporte posterior o ausencia de soporte. En excéntrica puedo encontrar dos. Puedo encontrar dos trastornos. Uno que se llama el contacto interferente. Así como cuando tú diagnosticas y dices caries dental, ¿sí? En MI, si yo no veo dientes, no digo caries dental, digo pérdida de soporte posterior. Ok. Cuando yo veo que contacto un diente y lo evalúo y en mi evaluación es un interferente oclusal, diré que tiene este trastorno que se llama interferente oclusal en excéntrica. Así se llama ese trastorno. Interferente oclusal en excéntrica es el nombre de un trastorno que puede tener el paciente en protrudida y laterotrudida, siempre y cuando yo haya analizado, identificado que ese contacto no es un acompañante, sino un interferente. ¿Se entendió? Está fácil. ¿Y cuál es el otro trastorno que yo puedo encontrar aquí? La pérdida de guía anterior o la ausencia de guía anterior. ¿Cuándo tendré ausencia? Cuando no tenga guía incisiva y no tenga guía canina. Ausencia de guía, no tengo las dos. ¿Cuándo diré pérdida? Cuando todavía tengo una bien y una mal, pues. O al viceversa, una mal, una bien, pero todavía tengo una. Pero para decir que tengo la guía canina,
¿Cuál es el requisito? Que tengo que tener la derecha y la izquierda bien. Doc, y si tengo una mal, no tengo la guía canina. Entonces, Doc, tengo pérdida de guía. A veces los alumnos se poniendo, vamos a pensar que se ponen nerviosos, ¿sí? Tengo pérdida de guía. Y yo le digo, pero no tienes la guía incisiva. No. Y la canina tampoco. Tienes que ser consecuente con lo que veo y lo que dice. Si no tienes la guía incisiva y no tienes la guía canina, ausencia de guía anterior. Si tienes todavía una de las guías, también pasa esto. Tengo la guía canina, sí, pero el derecho no tiene canino. Sí, pero en el izquierdo sí. Entonces no es consecuente con lo que estás hablando. Es como que me digas, tengo caries, ¿sí? Sí, ¿en dónde? En la encía. Tienes que ser consecuente con lo que dices, ¿no? Entonces, ese trastorno se llama pérdida y ausencia de guía anterior. Pregunta básica de caso. Mi paciente no tiene guía anterior, doctor. Tiene ausencia. Ok, dime, ¿para qué sirve la guía anterior? Importancia, o porque sirve. ¿Para qué sirve? Muy bien, desoclusión y guiar los movimientos. Lo que pasa es que guía los movimientos cuando en la función, guía los movimientos y en la parafunción tiene que desocluir. Si desocluye en la parafunción no pasa nada porque los dientes posteriores no van a recibir fuerza. Desocluye. Y si guía los movimientos en la función, tampoco pasa nada. ¿Ya? Esas son las funciones de la guía anterior. ¿Y cómo puedo decir que tengo guía incisiva? Tienes que evaluar pues, que los incisivos guíen los movimientos. Entonces, doctor, ¿puedo tener guía incisiva con un contacto? Sí, siempre y cuando el contacto sea acompañante, porque si es interferente, el incisivo no va a guiar el movimiento, por eso le has dado esa categoría. ¿Ok? Bueno, y así se evalúa. Mire, cuando encuentra alguna alteración o trastorno, ¿sí? Voy a decir que estoy en no óptimo favorable. Pero si esa alteración o trastorno está involucrado tanto la estabilidad como la distribución de fuerza de la oclusión dentaria y como consecuencia tiene una interdependencia al sistema, diré que no óptimo es no óptimo y es desfavorable. Por ejemplo, los interferentes oclusales en excéntrica, en el lado de no trabajo, son malísimos, son difíciles de adaptarse. Los interferentes oclusales en protruida son malísimos, difíciles de adaptarse. La discrepancia amplia es mayor a 2 milímetros, malísima de adaptarse, difícil. Cuando pierdes más de 4 pares oclusales, pares, ¿no? El de arriba con el de abajo. Cuando pierdes más de 4 pares oclusales, difícil de adaptarse. 2, perdí un par, es fácil de adaptarse. Pero si pierdes más de 4, difícil. Entonces, cuando tengas ausencia de soporte, cuando tengas interferente oclusal en excéntrica, ¿y este cómo se llama? Ya. Si estamos en RC, es como que si retrocedo y digo, vamos a pensar que este paciente está en RC, ¿ya? En RC, ahí está. Su lámina, sus líneas, ¿ya? Y aquí, doc, las líneas no coinciden. ¿Cuánto? 3, ¿ya? 3 milímetros. Oh. ¿Cómo se llama ese Disculpen, ¿cómo se llama ese trastorno? Ese trastorno que tiene un desplazamiento amplio se llama discrepancia oclusal. Y a ese contacto que ha generado una discrepancia significa no coincide, pues. Discrepar es no coincidir. Discrepancia oclusal. Y a ese contacto se le llama interferente oclusal, pero ya no en excéntrica, sino en céntrica. Y esos serían los dos trastornos que estamos viendo ahí. ¿Se entendió? Entonces, resumiendo,
¿Qué trastornos aquí son difíciles de adaptarse? La discrepancia pues oclusal, porque es mayor a 2 milímetros. ¿Cuál es difícil adaptarse? El interferente oclusal en excéntrica. ¿Y cuál es difícil adaptarse? La ausencia de soporte posterior. ¿Sí o no? Sí, me voy en la cabeza como... Bueno, ahí tenemos unos pacientes con coronas. Bueno, esos son cerómeros. Y con los cerómeros o con acrílico, ¿sí? Con acrílico, imagínense, ustedes pueden devolver las características de la norma funcional superficial. Generan un pequeño tallado y haciendo que entre con su encerado, le toman impresión a su encerado, le echan acrílico y le toman algo que se llama mocap. Que lo vamos a hacer de ejemplo en la última clase, que es la número 14. Hasta ahí. Y eso que la siguiente clase es brutal. Más, porque solo hemos hablado del análisis de la oclusión dentaria. Ahora esperen que hable del análisis del periodonto relacionado a la oclusión dentaria, del ATM y del componente neuromuscular. Repetir, por favor, la diferencia entre el contacto interferente y el acompañante. El contacto interferente es el que no deja o interfiere que los dientes anteriores, sean incisivos o caninos, guíen el movimiento. ¿Cómo así? Por ejemplo, tú me dices, haz laterotruida, ok, y mis caninos no pueden hacerlo, y chocan las premolares, y hago laterotruida derecha con las premolares. Yo digo que las premolares son interferentes. ¿Interferentes de qué? De que los caninos puedan hacer el movimiento. Y acompañante. Acompañantes. Los premolares chocan y los caninos también. Los caninos están chocando. Tú ves que los caninos guían el movimiento y en esa guía el acompañante también choca, acompaña el movimiento, pero no interfiere que el canino lo haga. Y los agrupados. Función de grupo es que no solo hay un acompañante, sino hay varios acompañantes. Solo los acompañantes se dan en el lado de trabajo. Nunca un acompañante se da en el lado de no trabajo. Y esa condición no siempre es mala. No. No siempre es difícil de corregir. El acompañante es fácil de corregir. El acompañante La que es difícil de corregir es el interferente. Tendrías que desgastarlo.